El Faladoiro se anticipa hoy a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio. Lo vamos a hacer conversando con Inmaculada Rodríguez Calvo, que es directora técnica del Centro de Transfusión de Galicia, que lleva 20 años suministrando sangre a los centros sanitarios gallegos. Señora Rodríguez Calvo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida a Correo Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Nos acompaña el periodista Xavier Cea, subdirector del Correo Gallego, con quien tengo el placer de hacer esta entrevista y que tiene, como yo, muchas preguntas que hacer pues, en los próximos minutos. Si te parece, Xavier, bienvenido. Gracias. Comienzo yo, si te parece, y comienzo con lo obvio, ¿no? Mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre. Yo creo que es oportuno recordar por qué es tan importante donar sangre, porque esto es obvio, pero hay que recordar que es un elemento que no se puede fabricar, ¿no? No hay otra forma de conseguirlo. Efectivamente, el único recurso que tenemos es el donante habitual y dado que es un producto que no tiene a día de hoy sustitutivo, pues la única manera de obtenerlo es realmente a través del altruismo de los donantes de sangre, insistiendo sobre todo que de una única donación siempre hay 3 potenciales beneficiarios. Entonces, haciendo hincapié sobre todo que es voluntario, que es altruista, que es anónimo y que básicamente de una única donación se pueden obtener un concentrado de hematíes, plaquetas y plasma, 3 potenciales receptores. Se puede ayudar a muchísima gente. ¿Hay algo preparado para mañana? Bueno, pues mañana en principio habrá un acto institucional en el que la propia consellera de Sanidad va a reconocer la trayectoria de las hermandades de donantes en Galicia a través de la figura del presidente de la Federación de Donantes de Sangre y participará, en principio está programada, después siempre está la agenda que es la que condiciona, incluso la donación del propio consejero de Infraestructuras, don Agustín Hernández. El Centro de Transfusión cumple 20 años, los cumple en agosto. Cuando empezó su andadura, en 1993, Galicia era la última comunidad en tasa de donación de sangre. Se ha avanzado muchísimo, ¿no?, desde entonces. Sí, por supuesto, nos hemos colocado en el extremo contrario, pero en el extremo, por supuesto, en positivo. Se ha hecho un trabajo de muchísimo mérito, porque se ha logrado llegar a toda esa población dispersa que realmente representa a la comunidad autonómica gallega. A través de los desplazamientos de las unidades móviles se ha llegado sobre todo a esos potenciales donantes que no se iban a acercar a los locales fijos de donación porque su ubicación geográfica no se lo permitía. Y lógicamente desplazarse a través de los 314 concellos que forman la propia comunidad pues es una labor que implica muchísima logística, una programación seria, formal, y yo creo que el mérito sobre todo está ahí, en hacer llegar a esas personas que no tenían posibilidad de acercarse a lo que era el propio Centro de Transfusión de Galicia. La Organización Mundial de la Salud recomienda un índice de donación de entre 40 y 60 donaciones por cada 1000 habitantes. Galicia lo cumple, está en 41, ¿no? Me parece. Galicia a lo largo del año 2012 ha obtenido 41 donaciones por 1000 habitantes año, pero yo destacaría que más que lograr ese índice ha sabido mantenerse durante 13 años consecutivos cumpliendo ese índice. Y el mérito no es lograrlo solamente, es mantenerse, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo y en las circunstancias. Sobre todo, resaltando sobre todo que la tendencia nacional es negativa y nosotros estamos ahí luchando y manteniendo realmente ese índice. ¿Y con respecto a otras comunidades, cómo estamos? Bueno, nosotros estamos dentro de las 5 primeras comunidades a nivel nacional. Yo consideraría eso como algo bastante positivo, sobre todo por el índice de población que tenemos, por la dispersión geográfica, por el envejecimiento de la población y porque el recambio generacional no es el esperado. Entonces yo le doy muchísimo más mérito sobre todo a esos datos. Lo teníamos más difícil, ¿no?, que otras, digo. En principio, a priori entiendo que sí, porque tampoco somos una población, digamos, tan significativa a nivel de peso estatal y sin embargo hemos mantenido ese índice recomendado. Somos una comunidad autosuficiente a nivel de componentes sanguíneos. Y el objetivo, supongo, es llegar siempre a más, ¿no? Ir aumentando. Vamos a ver, yo creo que los índice. objetivos, cuando uno los marca, más que ambiciosos, sobre todo no deben ser utópicos. Entonces, los objetivos que se marca el Centro de Transfusión son objetivos reales, que se han logrado y que entendemos que si previamente se han conseguido, debemos mantenerlos e intentar mejorar ligeramente, pero siempre respetando los condicionantes y las circunstancias del contexto que nos ha tocado vivir. Antes de empezar la entrevista, recordaba a Xavier algo, de hace muchos años, ¿no?, cuando donar no era un acto como ahora altruista, voluntario, cuando era distinto, cuando se pagaba, ¿no?, por donar sangre, ¿no, Xavier? Sí, efectivamente, pero también es cierto que tampoco te dejaban donar. O sea, te tenían que pagar obligatoriamente. Yo recuerdo, estoy hablando de los años 80 aproximadamente, y recuerdo que
requerían sangre, porque las necesidades eran las mismas que ahora, evidentemente, y tú tenías que cobrar, aunque hicieras el gesto de, oye, sí, es una obligación. Realmente eso se ha solucionado con la nueva legislación y está muy bien, porque ahora esto está caminando ya por una senda que entendemos que es lo que debe ser, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que es curioso recordar que tampoco hace tanto tiempo, pero bueno, era así. Nada que ver, ¿no? No, por supuesto que no. Aparte va en contra de cualquier norma que representa la donación de sangre, voluntaria, altruista, anónima y eso sobre todo, que no haya ningún condicionante que pueda realmente contravenir lo que es la información de la entrevista médica. El Centro de Transfusión tiene locales en las 7 grandes ciudades gallegas y tiene, como apuntaba usted hace un momento, unidades móviles, los autobuses que ya son una imagen habitual, ¿no? Pues en cualquier concello, ante facultades, ante colegios, ante cuarteles de la Guardia Civil, en cualquier punto de Galicia podemos verlos a diario, ¿no? Es algo habitual y la gente no es reticente, creo, ¿no? No sé si lo era en un principio, pero ahora creo que ya no lo es, ¿no? Yo creo que esa labor tan magnífica de hacerse ver y sobre todo hacer llegar a lo que es la donación a lugares a los que realmente a lo mejor nunca había ningún contacto es lo que ha posibilitado que la unidad móvil ya sea como algo habitual, ¿no? Porque las programaciones son semanales, se difunde, se da a conocer e intentamos abarcar, desde luego, llegar a cualquier lugar en el que haya un posible donante de sangre. Nosotros trabajamos con las instituciones sanitarias, con las no sanitarias, con las Fuerzas Armadas, se hacen campañas institucionales a través de tejidos empresariales, se intenta llegar a todos los locales en los que haya potenciales donantes de sangre. Y se recurre también a los medios de comunicación que estamos ahí, ¿no? Constantemente, claro, Xavier. Sí. A mí lo que más me interesa, y entiendo que esto es muy interesante y todo es esto digno de comentar, ¿no? Pero entiendo que el gran reto, el gran desafío, dejando a un lado las cuestiones técnicas que entiendo superadas y que entiendo que eso está muy controlado, es cómo convencer a las personas, a la gente, de que vaya a donar. Yo creo que ese es el gran reto y me gustaría saber cómo hacéis, porque, en fin, tiene que ser bastante apasionante. Al fin y al cabo, hay una persona que está sentada o haciendo sus trabajos cotidianos y tiene que tener la voluntad de ir a algún sitio, o bien a una unidad móvil, o bien a un centro de los que tenéis habilitados para efectuar la donación, y cómo... ¿cuáles son los resortes de comunicación, de publicidad? No sé, ¿cómo hacéis para convencer a Nosotros tenemos una unidad funcional de promoción de la donación de sangre que precisamente ese es su cometido básico y principal, ¿no? Entonces tenemos promotores distribuidos por todas las provincias gallegas para que precisamente hagan ese trabajo de campo, ese trabajo previo de difundir lo que es la donación a través incluso de infraestructuras muy básicas, comunidades de vecinos, asociaciones de vecinos, a través de asociaciones culturales, haciendo llegar pues, al ciudadano de a pie lo que son las condiciones ideales para donar y sobre todo animándolos a donar. Indirectamente es una manera de chequear el estado de salud de una persona, se fomenta que después pues precisamente a veces eso se haga llegar a todo lo que es el núcleo familiar, porque sí que es muy habitual que a través de un donante de sangre el agregado familiar pues se sume a ese hábito de donar. Y poco a poco las personas van entrando, digamos, en una dinámica en la que incluso a veces es reconfortante para ellos. Ya no es tanto el hecho de colaborar, es que incluso algunas personas pues relatan el sentirse bien físicamente después de la donación. Por supuesto es algo muy subjetivo, ¿no? No todo el mundo relata lo mismo. Pero al final es un poco un círculo vicioso. A mí me pasa eso, tengo que decirlo. En el que el propio donante está fomentando y a través de ese donante se llega a su círculo familiar, a su círculo de amigos, incluso a veces a su círculo laboral, ¿no? Y bueno, yo creo que desde ese trabajo de campo de los promotores y desde los propios donantes, pues la idea es difundir y promocionar lo que es la donación en sí, que es un acto simple, que no contralleva ningún efecto colateral, que hay que ser una persona saludable, tener una mayoría de edad cumplida y básicamente tener más de 50 kilos de peso. Incluso yo animaría a todas esas personas que por el hecho de estar medicadas pueden asociar que eso ya está contraindicado con la donación. Pues no, eso no es obligatoriamente así. Hay pautas terapéuticas compatibles con la donación de sangre. Entonces es tan simple como a través de la entrevista médica aclarar esas dudas. Antes hablábamos del papel de los medios de comunicación, hablaba usted ahora de las comunidades de vecinos, por ejemplo. También están las hermandades de donantes, ¿no? Por supuesto. Porque muchos de esos donantes después se agrupan, ¿no? E intentan pues
conseguir que se sume más gente, ¿no? Lógicamente, a ver, lo que es obvio y nadie puede negar es el mérito de que las hermandades de donantes de sangre, antes de que el Centro de Transfusión de Galicia existiera como institución, ellos eran los encargados de fomentar, a día de hoy colaboran con el centro, pero eran los que hacían ese trabajo de campo de difundir la campaña de lo que es la promoción de la donación de sangre. A día de hoy esas entidades siguen colaborando con el centro, participan en campañas, a través con la colaboración de los medios de comunicación, pero lógicamente ellos han sido el embrión que ha permitido llegar, digamos, a la infraestructura que tiene hoy el centro de transfusión. Y lógicamente después pues, fomentan actos, digamos, en los que reconocen a esos donantes con una trayectoria que los avala, pues un número considerable de donaciones. Y el que dona una vez repite, ¿no? ¿Esto es habitual? Esto es lo más eso frecuente, sería, digamos, el objetivo ideal, la fidelización de los donantes. Es una asignatura pendiente, no tanto a veces ya por el donante, sino porque nos falta a lo mejor ese recordatorio de estar ahí, porque pues al donante muchas veces se le dice que sepa que ya ha cumplido los 4 o los 3 meses de tantas. El donante acude, pero claro, tenemos en el día a día muchas veces tantos condicionantes, bueno, pues que la donación de sangre no está, lógicamente, pues muchas veces en nuestro quehacer diario. Lo ideal sería mantener la fidelización de los donantes. No todo el donante que dona una vez al año pues continúa donando, eso sí que es cierto. Pero bueno, sí que es verdad que se constata que si se hacen esas convocatorias de recordar, el donante acude, lógicamente. ¿Y el perfil de donante ahora mismo en Galicia cuál es? Bueno, pues sería un donante varón, básicamente porque los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3, y estarían entre la franja de entre los 40 y 60 años, pero bueno, yo creo que también un poco condicionada por la realidad demográfica que tenemos nosotros, ¿no? Yo destacaría que de los 18 a los 22 años tenemos un 9% de población que es donante, y lo destacaría positivamente porque es una franja de edad que no es muy representativa de lo que es la comunidad autonómica gallega, pero son donantes, sobre todo que se captan muchas veces a través de campaña universitaria y que después mantiene la fidelización de la donación a través de otras campañas. Echando un vistazo al balance del año 2012, ¿hay algún dato negativo, ¿no? Hay que situarlo así, un ligero descenso, ¿no? Pues no sé sí, si usted lo quiere matizar o no, pero un descenso creo que es del 1,16% menos, ¿no? 1% menos de actividad en relación a 2011, un poco dentro de ese contexto del que habíamos hablado previamente, de esa tendencia negativa nacional. Yo no dispongo hoy de datos del 12 a nivel estatal, pero a lo largo del año 2011, 11 comunidades autonómicas tuvieron un crecimiento negativo. Yo creo que es bastante significativo a nivel de tendencia nacional. De todas maneras, yo diría que a pesar de esa tendencia negativa siempre hay pequeñas expectativas que nos hacen aferrarnos a ellas, como ha sido, por ejemplo, la provincia de Coruña, que ha presentado un crecimiento en positivo. E incluso la propia ciudad de Santiago y de Coruña, pues también, Santiago en particular, creció casi un 3% en relación al 11. Entonces, y es la ciudad en la que más se dona, ¿no? Sí, de Galicia. Aparte es una ciudad que ha superado con creces, porque tiene 106 donaciones por cada 1000 habitantes año. Muy lejos, claro, pues mucho más del doble de la lo media que recomienda la OMS. Claro, lógicamente, a ver, hay que ser realistas, tiene una población flotante, tiene una población de funcionarios universitarios que colaboran, ¿no? Contribuyen a obtener esos datos, pero bueno, no son atribuibles exactamente a su residencia en Santiago. Pero bueno, las cifras son las que están ahí, son donantes, que es lo que realmente nos interesa. Pero la crisis entonces también afecta a la donación, ¿no? Pues obviamente parece no podemos... un poco raro decirlo así, ¿no? Pero yo no diría estamos que de ánimo, ¿no? El contexto realmente pues sí que se sufre, ¿no? Porque bueno, al final las circunstancias pues entiendo que nos sobrepasan y tenemos que priorizar, y aunque el donante es una persona solidaria y colaboradora, lógicamente en determinados momentos puntuales pues entiendo que las circunstancias personales de uno son las que más pesan. ¿Y aquí qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Centro de Transfusión para Bueno, nosotros revertir insistimos esos datos? con nuestras campañas universitarias de verano, a nivel empresas, a nivel pues eso, Semana Santa, pero lógicamente la donación es voluntaria. Y si el donante no está convencido, lógicamente nosotros pues podemos insistir, pero la última palabra la tiene el donante. Entendemos que bueno, todo tiene un final y bueno, a ver, esperaremos y confiaremos que la tendencia cambie. En este 2013 harán falta, leía yo en el balance que presentaron ustedes, 121.000 donaciones, ¿no? A lo largo de todo el año. De todo el año, El año pasado no se llegó a esa cifra. No, el año pasado obtuvimos casi 115.000. Pero bueno, son cifras que se han obtenido, entonces entiendo que no son utópicas, pueden ser ambiciosas, pero entiendo que bueno, si se han logrado en un momento puntual, ¿por qué no obtenerse nuevamente?
¿Y cómo se presenta el verano? Porque es una época, supongo que especialmente complicada. Por un lado hay mayor volumen de desplazamientos, mayor riesgo de accidentes de tráfico, pero por otro lado baja también la actividad en los hospitales, ¿no? Yo no sé cómo se presenta. Lógicamente, la actividad rutinaria que se hace a lo largo de los meses estándar del año no se plantea a nivel actividad hospitalaria, pero yo creo que se contrarresta un poco porque, lógicamente, aumentan los índices de accidentes de tráfico, aumenta el índice de trasplantes y son actividades asistenciales que necesitan un gran soporte hemoterápico. Entonces, aunque se desequilibra una parte de la balanza, pues la otra lógicamente va compensando, ¿no? Y después nosotros tendríamos un limitante bastante, bueno, que yo creo que nos condiciona mucho, que es que nuestros donantes habituales pues se desplazan y entonces a los que habitualmente recurrimos pues no estarían disponibles porque lógicamente es época de verano. Entonces ahí sí que a veces pues tenemos, por eso se hacen precisamente estas campañas, para hacer hincapié en que los donantes habituales no están tan localizados, para que poquito a poco se vayan incrementando nuevos donantes. ¿Y hay donantes de fuera? Bueno, ¿qué decir? Pues, llega a haber donantes entre los turistas que nos visitan. También hay donantes que no son de la propia comunidad y donan en el momento que están, eso es cierto. Y viceversa, lógicamente, donantes gallegos que se desplazan a lo largo de lo que es el territorio nacional y donarán en otras comunidades. Xavier. A ver, a mí me interesa especialmente el propio acto de la donación, ¿no? Porque entiendo que si se consiguen 100 y pico mil donaciones, teniendo en cuenta que la población gallega está cerca de los 3 millones, hay mucho que captar. Por supuesto. Y la cuestión es que hay mucha gente que hay que convencer no para que sea solidaria, creo yo, ¿no? Sino que a lo mejor hay que vencer algunos miedos. ¿Qué miedos hay que vencer para...? Bueno, yo sobre todo, a ver, yo insistiría que la donación es algo muy simple, que no hay nada... Yo puedo entender que a lo mejor el acto pues yo qué sé, de asociar agujas a veces pues sí que puede realmente, yo creo que más que nada limitar, ¿no? Entonces yo invitaría a las personas pues a veces a acompañar a algún donante habitual para que conozcan lo que es el acto propiamente, porque después lo que es la entrevista es una entrevista médica muy simple, de valoración general de un estado de salud, de ver una tensión, un pulso, hacer una entrevista más o menos básica pues de estado básico. Y después sí que es verdad que bueno, se hace una pequeña punción en el dedo pulgar para ver un poco el nivel de hemoglobina. Que no duele en absoluto. Para nada, no duele. Y después, lógicamente, si se cumplen criterios... Eso es para ver si la persona tiene anemia o algún problema. Sí, los niveles de hemoglobina indican un poco pues eso, los valores para saber si cumple criterios. Y después la donación es un acto tan simple como que en 10 minutos ya se ha completado. Se reposa, se tiene un refrigerio a disposición del donante, y el volumen es que se recupera en cuestión de instantes. El cuerpo no queda debilitado, por decirlo así, ¿no? Que es algo que piensa mucha gente. Se recomienda que el propio día de la donación no se hagan grandes esfuerzos físicos, pero es una recomendación, precisamente para evitar que pueda haber algún incidente. Pero vamos, es una recomendación, no es para nada ningún limitante. Es un acto simple. Yo invitaría sobre todo a que se desplacen y vean lo que es. Y en cuanto a las enfermedades, porque eso yo también creo que es algo que se comenta mucho, y alimenta un poco esta parálisis a la hora de acudir a donar, ¿no? Hay gente que no solamente que está tomando tratamiento, que es cierto que hay personas que están tomando fármacos y atribuyen esa circunstancia a un impedimento, pero concretamente eso, o enfermedades que se hayan padecido. ¿Qué enfermedades son las que impiden la donación? Básicamente pues sería haber padecido la hepatitis B, hepatitis C, lógicamente, ser portadores del VIH, porque serían enfermedades transmisibles a través de la sangre, pero, por ejemplo, una persona que haya padecido hepatitis A es compatible perfectamente con la donación de sangre. Y bueno, yo también, a mí me gustaría un poco ayudar a desterrar a lo mejor ese falso mito de que puede haber algún posible riesgo con el tema de las agujas. Lógicamente, todos los equipos que se usan con los donantes son desechables, son estériles, se abren delante del propio donante, y lógicamente al terminar y finalizar se desechan. Entonces, bueno, yo insisto que los invitaría un poco a que conozcan lo que es el proceso de la donación en sí, y lógicamente después están todos invitados. Y después, a participar. ¿qué información aportan a la persona? El donante recibe confidencialmente tras la donación en su casa, pues aparte del carnet de donante, un poco para que ya, bueno, animarlo a continuar y que se facilita su grupo sanguíneo, recibe un hemograma, serología, una bioquímica muy básica,
y bueno, después de todo es un chequeo al estado de salud de cada uno. Eso se hace con cada donación que se realiza. Pero bueno, en esa información entiendo que está explicado. Si perfectamente, hay unos valores y hay unos rangos para que el propio donante pueda interpretar. Y si por cualquier motivo alguna analítica se sale de rango, nosotros también le comunicamos que es conveniente que vuelva a repetir esos análisis para confirmar y certificar, pues, o que ha habido una alteración analítica propiamente en sí, o si no, puede haber perfectamente un error técnico. Especialmente demandado es el cero negativo, ¿no? El donante universal, ¿no? Que tienen poca gente, un 7% creo que es de la población, ¿no? Sí, en la comunidad gallega es un 8%. Sin embargo, la representación que tenemos, la prevalencia. Un 8%. Sin embargo, es muy necesario, claro, hay poca gente, pero es un grupo que se necesita mucho, sobre todo en urgencias, imagino, ¿no? No sé. Yo ahí también me gustaría aclarar una cosa. Todos los grupos sanguíneos son necesarios, todos. Sí que es verdad que en un momento puntual, lógicamente se recurre pues, a un grupo cero negativo porque es el que nos va a estabilizar a un paciente crítico en un momento puntual. Pero son situaciones puntuales. No es un grupo al que se recurra por sistema. Entonces, sí que es verdad que dado que lo tenemos como una herramienta a la que recurrimos en momentos críticos, esos donantes pues a veces sí que están más habituados a ver llamamientos puntuales de su grupo. Pero todos los grupos, insisto, son necesarios, porque lógicamente si tenemos un 39 y un 35% de donantes A positivo y cero positivo, entendemos que los receptores tendrán que estar más o menos a la altura de esos porcentajes. Y bueno, más o menos se equilibraría. Lo importante es que nuestra población de donantes está equilibrada con los receptores de esos grupos sanguíneos. Antes decía usted que una donación puede beneficiar normalmente a tres enfermos, ¿no? Potencialmente a 3 receptores. Se separan, de hecho, los componentes sanguíneos y tienen diferente periodo de conservación. Esto complica un poco las cosas, ¿no? Porque las plaquetas se conservan muy pocos días con respecto, por ejemplo, a los glóbulos rojos, ¿no? Las plaquetas en una situación estándar tendrían una longevidad de 5 días solamente. ¿Qué pasa? Que ahí la tecnología pues, ha evolucionado y nos ayuda, y en este momento nosotros estamos aplicando un sistema de inactivación de patógenos que nos permite mantener las plaquetas 7 días. Aunque parezca algo insignificante, el paso de 5 a 7 días a nivel de logística es muy importante, porque dada esa caducidad de ese producto en particular, 2 días más pues puede ayudar de una manera muy considerable a lo que es el manejo de ese producto. Después, el concentrado de Matíes tiene una longevidad de 42 días y el plasma, como ya se conserva congelado, pues dura 2 años. Perdón, pero ¿para qué sirven las plaquetas? Bueno, pues las plaquetas son unas células de la sangre que ayudan sobre todo a la coagulación sanguínea. Entonces hay tratamientos oncológicos muy agresivos que lo que hacen es provocar una trombocitopenia, que es una bajada de plaquetas. Con esos concentrados de plaquetas el enfermo se estabiliza y en determinados momentos, por ejemplo en la intervención quirúrgica, pues puede ayudar y posibilitar a que ese paciente sea sometido a una intervención quirúrgica, porque cuando uno, bueno, pues por cualquier motivo tiene que realmente ser sometido a un acto quirúrgico, tiene mayor riesgos de sangrado. Si esas plaquetas ya están en unos niveles bajos, no sería compatible porque estaríamos facilitando sobre todo más esa hemorragia. A través de esas plaquetas se estabiliza el riesgo de sangrado y el receptor pues, puede ser sometido a cualquier tratamiento invasivo que implique riesgo de sangrado, por ejemplo. Es decir, que estamos hablando de no solamente los afectados por algún accidente de tráfico, claro, sino que estamos hablando de un amplísimo Estamos hablando de tratamientos médicos y de tratamientos quirúrgicos, y dentro de esos 2 rangos de tratamientos, pues claro, un perfil muy variado, muy variado, muy variado. Y hay un proceso también bastante desconocido, la aféresis, ¿no? Me gustaría que nos explicara en qué consiste, ¿no? Bueno, la aféresis es un tipo de donación en la que a través de un equipo que separa los componentes de la sangre se obtiene ya directamente ese producto que previamente hayamos seleccionado. Es decir, el donante vendría a donar en un proceso similar que duraría más porque nosotros separaríamos exclusivamente lo que queremos, o un componente de Matíes, o un componente de plaquetas, o plasma en particular. Incluso nos permite a veces, dependiendo de los criterios y sobre todo de lo que ese donante en particular, porque claro, todos compartimos más o menos un rango de valores, pero no todos nos movemos en los mismos valores. Entonces, dependiendo de esas cifras, podemos obtener, por ejemplo, dos componentes de Matíes en una única donación, o 2 de plaquetas, o Matíes y plaquetas, un poquito también de las necesidades que tenemos digamos, de demanda hospitalaria y de los criterios básicamente del donante. Es un separador celular y obtiene ese producto ya
precisamente sin tener que después pasar todo ese proceso en el que nosotros a través de la sangre total separamos y fraccionamos los diferentes componentes de la sangre. Pero para hacer una donación a través de este proceso... Previamente y obligatoriamente tiene que ser un donante de sangre total estándar y sería el médico en el que después, digamos, le sugeriría o le acompañaría en ese proceso para saber si realmente el donante está interesado en ser donante de aféresis. Nunca nadie empieza la donación como donante de aféresis. No es lo recomendable. Claro, una persona que tenga pues muchísimas plaquetas, por ejemplo. Pues lógicamente en ese momento puntual el médico, digamos, lo acompañaría, le sugeriría, le explicaría el proceso y siempre que el donante acepte, pues sería donante de aféresis, por ejemplo, de plaquetas, que es un producto que precisamente con los tratamientos oncológicos tan agresivos, pues sí que hay muchísima demanda de plaquetas. Trasplantes de médula ósea y cosas... Trasplantes en general, pues todo. Pero bueno, las plaquetas, precisamente como tienen el condicionante de la longevidad, ¿no?, que solo las tenemos durante 7 días, pues nos obliga lógicamente a estar recurriendo siempre a obtener ese producto. Antes hablábamos de la campaña de verano, no coge vacaciones el centro de transfusión, ¿no? Va a estar operativo... El centro de transfusión trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, porque lógicamente la actividad hospitalaria pues también se maneja en esos rangos, o sea que no tienen que compatibilizarse. O sea que seguiremos viendo los autobuses en las poblaciones costeras, ¿no? Se puede ir a la playa. Vamos a todas y... las poblaciones costeras o de interior. Es verdad que a través de ese flujo que hay a poblaciones de costa, pues a veces obtenemos campañas, bueno, digamos más fructíferas, pero nosotros seguimos manteniendo la programación a todos aquellos concellos, comarcas y áreas de todo lo que es Galicia. Oye, perdona, y una pregunta. ¿Toda esta difusión, esta promoción, está en la escuela? Nosotros tenemos campañas, sobre todo para ir concienciando a esos estudiantes que aún no tienen una edad en la que realmente la normativa les permite donar, pero sí que hacemos campañas informativas y después los invitamos a visitar las instalaciones del Centro de Transfusión de Galicia. Periódicamente recibimos a estudiantes de los institutos en los que se les enseña todo el proceso, desde la donación hasta lo que es la separación y fraccionamiento de cada componente. Y bueno, un poco la idea es precisamente para fomentar y concienciar a esos potenciales donantes para que el día de mañana realmente pues sí puedan participar. A veces el estudiante no puede, pero sí que es verdad que a través del alumno los padres participan en las campañas. Estamos cerrando ya la entrevista. Lleva usted 4 años como máxima responsable del Centro de Transfusión. A nivel personal, ¿qué balance hace de este tiempo? Bueno, ha sido una tarea, digamos que diferente. Es un reto complicado porque ha sido un contexto también muy particular. Pero bueno, es fructífero comprobar que la solidaridad no entiende muchas veces de circunstancias, se mantiene. Y sobre todo pues, nos da una visión muy particular de algo en lo que realmente si los donantes no quisieran colaborar, nosotros no tendríamos manera de garantizar el soporte hemoterápico de toda la comunidad gallega. Yo creo que eso es algo que bueno, hay que vivirlo y experimentarlo. Lo ideal sería poder trasladarlo y transmitirlo para que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Pero vamos, yo desde aquí aprovecho para reiterar 1000 veces la gratitud de todas aquellas personas que han podido solventar sus problemas de salud a través de un donante anónimo que lo hace desinteresadamente y que siempre está dispuesto a colaborar y a cooperar con eso. Pues con esa reflexión, si os parece, nos quedamos. Gracias, Xavier, por acompañarnos hoy en la entrevista. Inmaculada Rodríguez Calvo, directora técnica del Centro de Transfusión, gracias por estar hoy con nosotros. Que vaya bien mañana, que vaya bien el resto del año, por el bien de todos, ¿no? Gracias a todos por seguir un día más el Faladoiro. Como siempre, desearles que sean felices.